Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar pensando. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de secretos, tradiciones ancestrales y realidades impactantes dentro de algunas familias turcas. Sí, vamos a hablar de matrimonios forzados, un tema delicado, pero crucial para entender una faceta oculta de esta cultura. Antes de que comencemos, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un comentario al final para saber qué les pareció. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Turquía, un país puente entre Oriente y Occidente, nos deslumbra con su rica historia, sus paisajes impresionantes y su gastronomía deliciosa. Pero detrás de esa imagen idílica, existen sombras, prácticas arraigadas que, aunque cada vez menos frecuentes, aún persisten en algunas comunidades, especialmente en zonas rurales. Estamos hablando de los matrimonios forzados, una violación de los derechos humanos que, lamentablemente, sigue siendo una realidad para muchas jóvenes en todo el mundo, incluyendo Turquía. Es importante aclarar que el matrimonio forzado no es una práctica promovida ni aceptada por el gobierno turco. De hecho, existen leyes que lo prohíben y programas sociales destinados a prevenirlo y proteger a las víctimas. Sin embargo, las tradiciones culturales, las creencias religiosas malinterpretadas y la falta de acceso a la educación contribuyen a que esta práctica continúe existiendo en secreto, lejos de la vista del mundo exterior. Uno de los factores que influyen en el matrimonio forzado es la pobreza. En familias con escasos recursos, casar a una hija puede ser visto como una forma de aliviar la carga económica, de asegurar su futuro, aunque ese futuro esté lejos de ser el que ella elegiría. A veces el matrimonio se arregla a cambio de una dote, una suma de dinero o bienes que la familia de la novia recibe del novio o su familia. Esta práctica lamentablemente convierte a la mujer en un objeto de intercambio, despojándola de su autonomía y dignidad. Otro factor importante es la tradición. En algunas comunidades el matrimonio se considera un deber social y familiar. Se espera que las mujeres se casen jóvenes y tengan hijos, perpetuando así el linaje y asegurando la continuidad de la familia. La presión social es enorme y las mujeres que se resisten a casarse pueden ser ostracizadas o incluso sufrir violencia física y emocional. A menudo, las jóvenes no tienen voz ni voto en la elección de su esposo. Sus matrimonios son arreglados por sus padres o familiares mayores, sin tener en cuenta sus deseos o aspiraciones. La falta de educación también juega un papel crucial. Las niñas que no tienen acceso a la educación son más vulnerables al matrimonio forzado. Sin educación, no tienen las herramientas necesarias para defender sus derechos, para acceder a oportunidades laborales o para tomar decisiones informadas sobre su propio futuro. Además, la falta de educación perpetúa la desigualdad de género, reforzando la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres y que su único propósito en la vida es casarse y tener hijos. Los matrimonios forzados tienen consecuencias devastadoras para las víctimas. Las niñas que se ven obligadas a casarse a una edad temprana tienen más probabilidades de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, de contraer enfermedades de transmisión sexual y de sufrir violencia doméstica. Además, se ven privadas de su infancia, de su educación y de la oportunidad de desarrollar su potencial. Sus sueños y aspiraciones se ven truncados, y su salud física y mental se ve gravemente afectada. Pero no todo está perdido. En Turquía hay muchas personas y organizaciones que están luchando contra el matrimonio forzado. Activistas, organizaciones no gubernamentales y el propio gobierno están trabajando juntos para sensibilizar a la población, para proteger a las víctimas y para cambiar las leyes y políticas que perpetúan esta práctica. Se están llevando a cabo campañas educativas en las zonas rurales, se están ofreciendo servicios de apoyo a las víctimas y se están promoviendo leyes que protegen los derechos de las mujeres y las niñas. Es importante destacar el papel de las mujeres turcas en esta lucha. Muchas mujeres que han sido víctimas del matrimonio forzado o que han presenciado sus efectos devastadores, se han convertido en defensoras de los derechos de las mujeres y están trabajando incansablemente para erradicar esta práctica. Su valentía y determinación son una inspiración para todos nosotros. Quiero compartir algunas historias, ejemplos que ilustran la complejidad de esta situación. Imaginen a Ayse, una joven de 16 años que vive en una aldea remota en el este de Turquía.
Sus padres, preocupados por su futuro y presionados por las tradiciones de su comunidad, la obligan a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Aisé sueña con ser maestra, pero sus sueños se ven truncados cuando se ve obligada a abandonar la escuela y asumir las responsabilidades de una esposa. Su vida se convierte en una pesadilla, llena de soledad, tristeza y desesperación. O piensen en Fatma, una mujer que logró escapar de un matrimonio forzado gracias a la ayuda de una organización no gubernamental. Fatma se negó a casarse con el hombre que sus padres habían elegido para ella y huyó de su casa. La organización la acogió, le brindó apoyo psicológico y legal, y la ayudó a encontrar un trabajo y a construir una nueva vida. Fatma se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y ahora trabaja para ayudar a otras mujeres que se encuentran en su misma situación. Estas historias, aunque dolorosas, son un testimonio de la resiliencia y la fuerza de las mujeres turcas. Nos demuestran que a pesar de las dificultades, es posible luchar por un futuro mejor. Nos recuerdan que la lucha contra el matrimonio forzado es una lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Pero no solo de matrimonios forzados vive esta realidad. También existen, aunque en menor medida, los llamados matrimonios arreglados. La diferencia radica en que, en teoría, la mujer tiene el derecho de rechazar el matrimonio. Sin embargo, la presión familiar y social puede ser tan fuerte que, en la práctica, la libertad de elección es limitada. Estos matrimonios, aunque menos coercitivos que los matrimonios forzados, también pueden tener consecuencias negativas para las mujeres, especialmente si no se sienten cómodas con su pareja o si no comparten sus mismos valores y aspiraciones. Es fundamental comprender que el matrimonio, en todas sus formas, debe ser una elección libre y voluntaria. Ninguna mujer debe ser obligada a casarse contra su voluntad, independientemente de su edad, origen o condición social. El matrimonio debe basarse en el amor, el respeto y la igualdad, y no en la coerción, la tradición o el interés económico. La lucha contra el matrimonio forzado es una lucha global. Es una lucha que nos concierne a todos, independientemente de nuestra nacionalidad, religión o cultura. Todos tenemos la responsabilidad de denunciar esta práctica, de apoyar a las víctimas y de trabajar para crear un mundo donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres y seguras. En resumen, hoy hemos explorado un lado oscuro, pero importante de la sociedad turca, los matrimonios forzados. Hemos visto cómo la pobreza, la tradición y la falta de educación contribuyen a perpetuar esta práctica, y cómo las consecuencias son devastadoras para las víctimas. Sin embargo, también hemos visto cómo muchas personas y organizaciones están luchando contra el matrimonio forzado y cómo las mujeres turcas están liderando esta lucha con valentía y determinación. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado informativo e impactante. Recuerden que el conocimiento es poder, y que al aprender sobre estas realidades, podemos contribuir a crear un mundo más justo e igualitario. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Conocían esta realidad? ¿Qué creen que se puede hacer para erradicar el matrimonio forzado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.